Buenas noches. Hoy inauguramos el ciclo de conferencias que organiza la Cofradía Marraja para celebrar el 250 aniversario de la representación del encuentro entre Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa en la Plaza de la Merced. La conferencia de hoy se titula 1761, el encuentro en el Arrabal de San Diego, y será impartida por Agustín Alcaraz Peragón. Agustín nació marrajo de la Agonía, condición que heredó de su padre, antiguo alumno del patronato y penitente de dicho tercio. Desde niño ha formado parte con su agrupación en las distintas procesiones marrajas, sea como nazareno, como monaguillo que lo fue o penitente, que es lo que viene haciendo desde 1982. En la actualidad y desde 1997 es miembro de su junta directiva. Para su agrupación y con motivo de la celebración del 75 aniversario, escribió un libro, Marrajos de la Agonía, en el que recorría los distintos hechos que jalonaron la historia agónica. Igualmente ha publicado numerosos artículos, no solo en Cartagena, profundizando en aspectos como la investigación histórica o la música de procesión. Algunos de estos artículos han permitido que conozcamos la biografía de escultores como Carlos Flotats o que se encontrara el antiguo sudario de la Piedad. De igual modo, en 2006 impulsó las catas arqueológicas que permitieron conocer las criptas situadas bajo la Capilla Marraja. Estudió en los franciscanos y en la Universidad de Murcia y desde 1995 desarrolla su actividad laboral en la comunidad autónoma, en la que fue director general hasta 2003 y desde ese año forma parte del gabinete del presidente. En materia procesionista fue portapasos, aunque hace ya muchos años, de la Soledad del Consuelo, en la Cofradía del Socorro. Cofradía que el pasado año lo nombraba hermano de honor, un reconocimiento que también tiene de la agrupación de San Juan, California. En 1996 fue tribuno de honor de los judíos marrajos y es asimismo procesionista de honor de la Asociación Procesionista del Año de Cartagena. Cofundador de la Asociación Procesionista Tertulia La Vara, es un firme convencido de las ventajas que el uso de las nuevas tecnologías plantea para la comunicación entre los procesionistas, habiendo colaborado recientemente con la puesta en marcha de la web de la cofradía. En 2006 dirigió el primer programa de televisión autonómica, 7 Región de Murcia, que no podría ser otro que la retransmisión de la procesión marraja del encuentro. Un año más tarde sería también para su cofradía, nuestra cofradía, pregonero de la Cruz de Mayo. Con su condición de cartagenero y marrajo como seña de identidad, no ha tenido reparo en colaborar también con cofradías de otras localidades, que así se lo han solicitado, como la Archicofradía de la Sangre de Murcia, que este año celebra su 6º centenario. Hace unos días ha sido nombrado por la pedanía murciana de Llano de Brujas como pregonero de la Semana Santa de 2011. Así que terminada esta presentación, Agustín, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, hermano mayor de honor, primer comisario, secretario general, presidente de agrupaciones, hermanos todos. A lo largo de muchos años, los marrajos hemos caído con frecuencia en un tópico, en el de la ausencia de datos acerca de nuestra historia. Es cierto que en la guerra civil se perdió el archivo de la cofradía, pero no menos cierto que esa ausencia de datos no parte de ese momento, sino que incluso en los primeros siglos o los primeros años de existencia de la cofradía ya se reconocía el hecho fundamental que motiva todo esto, que es que no sabemos la fecha de fundación y las condiciones en que ésta se produjo por la cofradía. Sin embargo, las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años nos han permitido conocer mucho más acerca de nuestra historia. Incluso si unimos diversos estudios y los relacionamos entre sí, veremos que lo que sabemos es mucho más de lo que creemos saber, y que aunque nuestra curiosidad no se verá nunca satisfecha del todo, podemos recorrer sin dificultad un sendero para mí apasionante, que es el de la historia de la cofradía marraja, de la cofradía más antigua de Cartagena. Pero para entender aquel pasado no podemos caer en el error de mirar tan solo las páginas que se escribieron en morado. Nuestra historia, la de los marrajos, no ha discurrido de forma separada a la de Cartagena, y dentro de esta, a cuanto sucedió a colectivos íntimamente ligados a nuestra cofradía en sus primeros siglos de vida, como los dominicos, o a los avances sociales, económicos, demográficos y urbanos de la ciudad. Hoy, cuando nos disponemos a celebrar que un Viernes Santo de 1761 los marrajos celebraron por primera vez el encuentro en el Arrabal de San Diego, en la plaza que se abría ante el convento mercedario, sabemos mucho de los motivos que llevaron a nuestros antecesores a trasladar allí este acto,
convirtiendo así desde entonces dicho punto en el centro neurálgico de la Semana Santa cartagenera hasta nuestros días. Les propongo, pues, que a lo largo de los próximos minutos me acompañen en un viaje en el que trataremos de ver cómo era la ciudad, cómo eran los marrajos y cómo y por qué transcurrió así la madrugada del Viernes Santo 20 de marzo de 1761. Como en casi toda España, en nuestra ciudad el 18 fue un siglo de cambios muy profundos en lo urbano y en lo social. La llegada de una nueva dinastía a la corona española, la de los Borbones, vino precedida de un acontecimiento traumático, la Guerra de Sucesión. Si bien, y en este caso, las autoridades resultantes de aquel conflicto bélico procuraron a la finalización del mismo dotar a España de una cierta sensación de normalidad y hasta casi podríamos decir que de reconciliación nacional, algo que, como veremos, se acentuaría en el caso de Cartagena. En aquella Guerra de Sucesión, que tuvo lugar entre 1701 y 1713, Cartagena tomó partido por el perdedor, el archiduque Carlos, y como todos sabemos, finalmente ganaron quienes apoyaban la causa de Felipe de Anjou, que accedería al trono como Felipe V. En octubre de 1706, las tropas borbónicas, a cuyo frente se encontraban el duque de Berwick y el recién nombrado obispo de Cartagena, Luis Belluga, se aprestaban a la conquista de la ciudad. Sin embargo, en un ejercicio de exquisita diplomacia, Belluga, que aún no era cardenal, ofreció una salida diferente a la batalla, la rendición, y lo hizo promulgando un manifiesto en el que prometía perdón y olvido. Cartagena le hizo caso, y finalmente se rindió el 18 de noviembre, marchando entonces al exilio muchos de los partidarios de la causa austracista, entre ellos, y según consta, el entonces hermano mayor de la cofradía marraja, Antonio María Montanaro. Se iniciaban tiempos de cambio en nuestra ciudad, y lo hacían en dos aspectos que, como veremos, influyeron notablemente en la decisión de celebrar el encuentro a partir de 1761 en la Plaza de la Merced. De un lado, los cambios en el aspecto militar y urbano, y de otro, en el aspecto religioso. A los cartageneros del siglo XVIII la ciudad se les queda pequeña. El asentamiento de la primera edad moderna se articulaba en un espacio bastante reducido. Las murallas, ampliadas sucesivamente en los reinados de Carlos I, Felipe II y Carlos II, circunscribían la ciudad con un entorno limitado al norte por las puertas de Murcia, al este por lo que hoy conocemos como la muralla del Deán y la puerta de San Ginés, en la plaza de dicho nombre, y al oeste por un trazado paralelo a la entonces inexistente calle Real. Al sur, obviamente, limitaba con el mar. La población de los dos barrios o arrabales más importantes situados extramuros, en un principio extramuros, el de San Roque al norte y el de San Diego al este, crece de forma notable y lleva incluso a las autoridades a realizar una primera ampliación del contorno amurallado, que en algunos aspectos es bastante similar al que llevaría a cabo años más tarde Carlos III. Para que nos hagamos una idea, en la Cartagena de finales del 17 apenas viven 2.000 personas, en la de mediados del 18 aproximadamente 50.000. El espacio urbano del 17 es de marcada influencia conventual. La existencia de una única parroquia, la Iglesia Mayor o Catedral Vieja, era un problema que venía de antiguo, pues no había en la ciudad suficiente número de sacerdotes diocesanos para administrar los sacramentos o para predicar en los distintos oficios, lo que había llevado al concejo, ante la falta de respuesta de los sucesivos obispos de Cartagena, a recurrir a finales del siglo XVI a las órdenes religiosas que comenzaron a establecerse en la ciudad. Conventos, ermitas y edificios públicos ocupaban entonces, como escribiera Federico Casal, casi más de la mitad del área. El crecimiento de Cartagena parte pues de espacios muy marcados en el plano. Así encontramos al noroeste, junto a los puestos de Murcia, la zona militar, con el cuartel del rey y la fábrica de la pólvora. Al sudoeste, el convento de los agustinos. En la zona de la calle Mayor, dominicos y hospitalarios. Y al este, los franciscanos, donde hoy está la plaza de San Francisco. Junto a la catedral y hacia la plaza Mayor, el barrio de pescadores, quedando la zona más popular en el entorno del Molinete y la administrativa y oficial en el entorno de Aire, Escorial y Cañón. Pero como Cartagena, como digo, crece. Los dos barrios o arrabales extramuros se integran ya en la ciudad. Al norte, y cruzando la rambla de Santa Florentina, el arrabal de San Roque, en torno a la ermita de dicho santo y al convento que a comienzos del 18 fundaron ahí los frailes carmelitas. Al este, la zona de mayor expansión, el primer ensanche de la ciudad, que es el que se sitúa en el arrabal de San Diego y el entorno del Monte Sacro. Ocupa este un espacio considerable. En el mismo plano se puede ver que es casi la mayor parte de la superficie de la ciudad, extendiéndose hacia lo que en tiempos se conoció como la Hoya de Heredia, un área en el que destaca de forma clara un gran espacio público central, la plaza situada ante el convento que en 1708 habían establecido ahí los mercedarios, la Plaza de la Merced. Cuenta Casal que la construcción de la plaza data de 1632, año en que se compraron 12 casas, solares y bancales, y tras allanar y rellenar el terreno se configuró una plaza pública como un nexo de unión de las calles que conducían
de un lado a la Serreta y del otro al convento de San Diego y la ermita de San José. Una plaza que en esta nueva configuración del espacio urbano dieciochesco adquiría importancia y servía de contrapunto moderno y amplio a la antigua Plaza Mayor. La ciudad comienza a crecer en población y en expectativas, también en su economía, muy marcada por su condición de plaza fuerte. En julio de 1688, Carlos II aprobó ubicar en Cartagena la base de las galeras reales. Felipe V fue todavía más lejos, al crear en 1726 los departamentos marítimos de España en el Ferrol, Cádiz y Cartagena, fijando en nuestra ciudad no solo la base de galeras, sino también una de la Real Armada. Cartagena empieza a ver cómo cambia su trazado urbano. Se desvía la rambla de Benipil hacia la Algameica y se crea la calle Real. En 1732 inician las obras del arsenal militar y en 1738 se construye el actual edificio de la Capitanía General. El reinado de Fernando VI, 1746-1759, no hará sino andar en dichas reformas. En 1748 se suprime la escuadra de galeras, pero el proyecto de la plaza fuerte de Cartagena como base naval sigue adelante. Un año más tarde, se inicia la construcción del Hospital de Marina y en 1750, con el nombramiento de Sebastián Feringham como ingeniero director, se dará inicio a una nueva etapa en las obras del arsenal. Sin embargo, el contexto internacional tiene su importancia también en estos años que nos ocupan. En estos años, como digo, España participó en la guerra del asiento contra Gran Bretaña, que tuvo lugar en el Caribe entre 1739 y 1748, y en la guerra de sucesión austríaca, 1740-1748. Aquellas guerras tenían un doble efecto para el desarrollo de Cartagena. Por un lado hacía falta más buques, hacía más necesaria la construcción de los buques, pero por otro se gastaba gran parte del presupuesto con el que se contaba para hacer frente a las obras que estaba experimentando la ciudad. Así, en 1759 España tiene un nuevo rey, una persona que en buena lógica no estaba previsto que se ciñera nunca la corona. Carlos III es nombrado rey o monarca tras el fallecimiento de sus 4 hermanos mayores, 2 de ellos a su vez reyes de España que murieron sin descendencia. Y es sobradamente conocido que pasará a la historia como el gran adalid de la modernización española. Sus primeros años de reinado precisaron de un impulso mayor a la industria bélica, pues desde el comienzo se propone enfrentarse a Inglaterra para recuperar Gibraltar y Menorca, y así precisamente en 1761, el año en que el encuentro cambia de ubicación, España asigna a Francia y entra en la Guerra de los 7 años. En este contexto, relacionado con su condición de base naval, Cartagena seguirá cambiando. Los emplazamientos militares competirán ahora con los conventos como núcleos destacados en la trama urbana, y así se verá culminar las obras del arsenal en 1782, o la edificación de las nuevas murallas, del cuartel de presidiarios o penal, el parque de artillería, los fuertes de la Atalaya, galeras y de los moros, el Real Jardín Botánico, el cuartel de Antigones o el cuartel de guardias marinas. Pero todo eso será después de 1761. Estos edificios no existían en la época en que los marrajos cambian de ubicación en el encuentro. La trama urbana es ahora muy diferente. En 1761, como digo, la trama urbana es muy diferente a la anterior, pero también lo es la vida cotidiana, económica y social de Cartagena. Repasemos el dato de la población, al que me refería anteriormente. En los siglos XVI y XVII, Cartagena no supera en ningún caso los 3.000 habitantes. Sin embargo, en el XVIII pasa rápidamente de los 3.200 de 1709 a 38.971 en 1780. Y eso referido a habitantes de derecho, pues a esto sí hay que sumar una importante, muy importante población de marineros de paso, vagabundos o colectivos marginados que no se incluían en los censos y que, según los estudios publicados, elevan la población de la ciudad en la época en que se cambia el encuentro de ubicación aproximadamente a 50.000 habitantes. Así, en 1761, el año que hoy nos ocupa, Cartagena es una ciudad mucho más grande de lo que fue. En los casi 100 años transcurridos hasta ese momento, desde que en 1663 Juan Bravo, obispo de Cartagena, concedía licencia a los marrajos para sacar las procesiones de Viernes Santo, la ciudad ha multiplicado su población por 25. Es obvio que el concepto de ciudad ha cambiado, no es lo mismo vivir en una localidad de 3.000 que en una de 50.000. Pero eso no afecta solo a la extensión urbana, sino a la vida de cualquier colectivo, y como es lógico, lo haría también a la vida de la cofradía marraja. Con todo, para atender a aquella población, lo dije hace unos minutos, hay tan solo 2 templos diocesanos que conforman una única parroquia, la Iglesia Mayor y el nuevo templo de Santa María de Gracia, por lo que la importancia de los conventos, de sus capillas y de los sacramentos administrados por los frailes es muy importante, y no solo en la vida religiosa, sino que estos intervendrán en muchos aspectos de la vida social, cultural, educativa o sanitaria de Cartagena. No conviene en ningún caso ignorar la importancia que tendrá en la vida de las cofradías penitenciales la apertura de la ayuda de parroquia de Santa María de Gracia, autorizada su construcción en 1712 por el obispo Belluga, con la oposición, todo se ha dicho, del cabildo diocesano.
Su apertura cambiará el itinerario de las procesiones, que hasta ese momento hacían estación de penitencia en la catedral y que desde la apertura de la ya parroquia de Santa María de Gracia comienzan a hacer estación de penitencia en el nuevo templo. Pero, como digo, las órdenes religiosas siguen teniendo parte muy activa en la vida espiritual de los cartageneros. Los franciscanos, los agustinos, los dominicos llevan establecidos en la ciudad casi 2 siglos. Pero, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, otras órdenes llegan a Cartagena. Es el caso de los jesuitas o los frailes de San Juan de Dios, que llegan todavía en tiempos de Carlos II, mientras que poco después de la toma de Cartagena por los Borbones, en 1708, se funda un nuevo convento en el Raval de San Diego, el convento de la Merced. Los mercedarios son una orden de antigüedad similar a la que ya estaban asentadas en Cartagena, datada del siglo XIII, cuando fue fundada por San Pedro Nolasco, pero, a diferencia de estas, su misión principal, el cuarto voto de sus frailes, era el rescate de aquellos cristianos que se encontraban cautivos en manos musulmanas, por lo que su presencia en Cartagena debe ligarse necesariamente al desarrollo de esta como base naval y punto de partida y llegada de un creciente número de navíos. Pero no olvidemos algo importante. No hay relación especial entre marrajos y mercenarios. Eso es algo que conviene dejar muy claro desde el principio. Y por tanto no puede ligarse en modo alguno el traslado del encuentro a la nueva plaza del Raval de San Diego con ninguna relación ni con algún contacto o con presencia en el convento de la orden mercedaria por parte de la cofradía marraja. Los marrajos son una cofradía dominica, con la única orden al margen de esta, al margen de los dominicos, con la que podemos encontrar vínculos, sería con los franciscanos, en cuyo convento hacen estación de penitencia, la procesión marraja hacía doble estación de penitencia, en la catedral y en el convento de los franciscanos, y además, según apunta, según da a entender el que fuera cronista de Cartagena, Manuel González Ciudad, que hace en esta publicación que veis aquí, en el bosquejo histórico del convento de Iglesia de San Isidoro, Orden de Santo Domingo, que publicó en 1880, los franciscanos también cederían, muy probablemente, la imagen de la soledad con la que realizaban el encuentro en aquellos años los marrajos. Pero como digo, es la orden de predicadores, los dominicos, fundada en 1216 por Santo Domingo de Guzmán, la que dirige la vida espiritual de los marrajos. Y solo entendiendo este hecho, ese estrecho vínculo, es posible entender el día a día de nuestros predecesores en muchos aspectos. Gracias a los estudios llevados a cabo en los últimos años por Vicente Montojo y Federico Maestre, fundamentalmente en archivos y documentos notariales, sabemos que en la cofradía se integraban, en aquellos años, gentes venidas de diversas procedencias, de diversos oficios, y que la nuestra no era en ningún caso una cofradía gremial. Como comentaba hace unos minutos, en 1663 el obispo Bravo encomendó a los marrajos la responsabilidad de las 2 procesiones de Viernes Santo, una herencia, según se ha escrito, de la otra gran cofradía constituida en Santo Domingo, con la que compartían, separados tan solo por un tabique, el mayor de los espacios de las capillas del templo conventual, que era la cofradía del Rosario. Allí, en el convento de Santo Domingo, la cofradía en 1695 cambia su pequeña capilla que había comprado en 1641 por una ampliación, es decir, no es que la cambie, sino que lo que hace es comprar la finca que hay anexa a la capilla en la parte de atrás y lo que hacen es tratar de ampliarla. Primero lo que hacen es en 1700 abonan la hipoteca, resulta que el terreno que habían comprado tenía una hipoteca, estaba grabado con una hipoteca, y cuando en 1705 años después de comprarla los marrajos consiguen pagarla, tienen que enfrentarse a lo que es la obra ya de ampliación propiamente dicha. Para ello los dominicos les prestan 200 ducados y así inician las obras de ampliación. El porqué de la ampliación de la capilla viene fundamentalmente ligado a la obligación de la cofradía de velar o de realizar el enterramiento de sus miembros. Por lo que lo primero que abarcan a la hora de ampliar la capilla es la construcción de 2 grandes bóvedas o criptas destinadas al sepelio de los hermanos de la misma, que se sumaban a la que ya existía bajo la capilla primitiva, bajo la capilla inicial. La cofradía no era rica, ni mucho menos, pero pese a ello se lanza esta obra de gran magnitud, que incluso en algún momento le hace pasar por apuros. En 1730 se conserva en el archivo municipal un documento en el que el entonces hermano mayor de la cofradía marraja, Nicolás de Borja, se dirige al ayuntamiento pidiendo que le manden la limosna que creyeran conveniente en razón a la pobreza en que se hallaba su hermandad. Pero con todo, y pese a las dificultades, en 1731 dan por finalizada la capilla, al culminar el retablo, y el 6 de enero de 1732 la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es entronizada en su nuevo camarín. Eso sí, el retablo no estaba dorado en ese primer momento, y está documentado que en 2 ocasiones al menos, en 1745 y 1752,
la cofradía celebró corridas de toros en la Plaza Mayor, precisamente en la Plaza Mayor, para recaudar fondos con los que poder culminar esa tarea de dorado del retablo. Y precisamente el retablo abre una cuestión interesante a la hora de cuestionar algunas afirmaciones que se han escrito a lo largo de los años. Como acabo de relatar, el retablo de la capilla finaliza en 1731. Si nos atenemos a las escasas descripciones de las procesiones marrajas de finales del 17 y comienzos del 18, y sobre todo a las fechas que algunos autores han dado para la incorporación de las imágenes marrajas, lo primero que podemos llegar es a la conclusión de que los marrajos de aquellos tiempos eran sumamente previsores. Me explico. Si nos atenemos a lo escrito fundamentalmente por Federico Casal, la procesión del Paso de la Amargura habría estado compuesta en sus primeros años por tan solo dos imágenes, el Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. Así sería entre 1663 y 1750, año que cita Casal como el de la incorporación de San Juan Evangelista, y fija además la realización de la imagen de Salcillo en 1752. De igual modo sabemos que nos sigue hasta 1773 cuando los calafates del Arsenal plantean la inclusión de la Verónica y que poco después, siempre a partir de este momento, sería cuando cada una de sus turnos se incorporan Santa María Salomé, Santa María Clofé y Santa María Magdalena, las santas mujeres que formarían parte del cortejo fúnebre de Cristo en la procesión del Santo Entierro. Si esto fuera así, queda patente la clarividencia de nuestros antecesores o la previsión de cuál sería el desarrollo de la cofradía en años venideros, pues, como todos sabemos, el retablo ya contaba en 1731 con 4 hornacinas a los lados del Nazareno, mientras que la cofradía solo procesionaba 2 imágenes y una de ellas prestada. Lo que puede suceder en este caso, desde luego, es que quizá desconocemos en este aspecto concreto más de lo que pensamos sobre la composición y la formación de las procesiones marrajas a comienzos del siglo XVIII. Ahora bien, sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que éstas formaban parte de una celebración completa de la pasión y muerte de Cristo. Una celebración en que las procesiones no eran 2 manifestaciones aisladas, sino que se inscribían en una liturgia mayor que compartían marrajos y dominicos y que se iniciaba en la tarde de Jueves Santo. El 27 de marzo de 1945, Federico Casal publicó un artículo en el Noticiero de Cartagena, transcribiendo un documento del que hoy desconocemos su paradero, titulado Método y orden que se debe practicar en la Semana Santa en el convento de Santo Domingo con su comunidad y arreglo de las procesiones, se llama así procesiones, de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Este documento obedecía sin duda la necesidad de poner por escrito un acuerdo entre los hermanos de la cofradía y los responsables de la orden dominica, toda vez que algunos puntos recogidos en el mismo habían sido puestos en cuestión en el grave enfrentamiento que marrajos y dominicos viven en 1758, 3 años antes de los hechos que hoy nos conllevan, o que hoy nos concitan, como es el cambio de ubicación del encuentro. Al poner en relación este método y orden que se debe seguir en la Semana Santa y tal, con la correspondencia que intercambiaron marrajos y dominicos en el citado pleito, una de las primeras conclusiones que se extraen es que lo descrito en ese documento es un proceder mucho más antiguo, que muy probablemente se remonta al mismo comienzo de las procesiones marrajas en el siglo XVII. Así, sabemos que ante todo la celebración de la Semana Santa no es una cuestión separada entre marrajos y dominicos. Leemos en el propio documento al que me hacía mención, al principio de este documento. El Jueves Santo cumplen con el precepto de la Iglesia los hermanos de la cofradía haciendo cuerpo con la comunidad. El hermano mayor de los marrajos participa en los oficios de Jueves Santo de forma conjunta con el reverendo Padre General. De igual modo, en el traslado del Santísimo Sacramento hasta el monumento, se integran por igual los comisarios marrajos y los frailes de Santo Domingo. Un aspecto esencial del acuerdo es el referido a la entrega de la llave del sagrario del monumento por el superior de los dominicos al hermano mayor de los marrajos, quien a continuación la sitúa colgando de un cordón en torno al cuello de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que la llevará así en su procesión de la madrugada. Esta, que puede parecernos a priori una cuestión simbólica o estética, tiene más importancia de la que parece. Hoy, por ejemplo, encontramos que sigue habiendo una imagen ligada a los dominicos que sigue manteniendo esta costumbre. Me refiero al Nazareno de Viñeros en la Semana Santa de Málaga. Según podemos constatar en las constituciones de esta cofradía malagueña, el derecho a llevar la llave del sagrario no es algo que decidieron los hermanos de esta sin más, sino que precisó de una autorización papal, en este caso de una bula del Papa Pío VI en 1784. Sin embargo, no parece que los marrajos contaran con una autorización similar a esta cofradía malagueña. Por escrito, desde luego, no la conocemos. El único documento que conservamos de un pontífice para nuestra cofradía son las indulgencias concedidas por Clemente XI en 1716, y en ellas no se menciona nada al respecto. Tampoco hay constancia de que en una época más
cercana al momento que estamos contando, la bula que Benedicto XIV concede en 1755 a la nueva cofradía cartagenera que se acaba de constituir, la de prendimiento, se otorgaran privilegios similares. El superior de los dominicos probablemente tenía así razón al oponerse a realizar esta entrega, pero el provincial de su orden se había lavado las manos aludiendo a que el control de esta situación era competencia diocesana, ordenando de esta forma a sus frailes que continuaran realizando una práctica que se venía haciendo desde tiempo inmemorial. Así, con la llave del sagrario en torno al cuello de nuestro titular, la procesión de la mañana del Viernes Santo era continuación de estos oficios a los que he mencionado anteriormente en la tarde de Jueves Santo. En esta procesión se escenificaba un recorrido simbólico de Jesús con la cruz a cuestas por la Vía Dolorosa. Pero los oficios no finalizaban con la procesión. A su llegada al templo se daba paso a otros actos litúrgicos, como el desenclavamiento de un crucificado que, articulado, era colocado en el sepulcro como yacente y así presidía la procesión de los marrajos y los dominicos al caer la noche. Como vemos, ambas procesiones son una escenificación completa en todo momento, la primera del recorrido del Nazareno por la calle de la Amargura y la segunda del cortejo fúnebre de Cristo, del Santo Entierro. Y los cambios que se van a introducir, que se están introduciendo a lo largo del siglo XVIII, no hacen sino reforzar dicho carácter. Me he referido al pleito que mantienen los marrajos con los dominicos porque creo que es importante, no solamente por lo que supone en cuanto al detalle de la llave del sagrario, sino porque avala la tesis de lo que supondría ese documento que publicaba Casal en 1945 y que describía con todo detalle la celebración de la Semana Santa por los marrajos en el siglo XVIII e incluso el recorrido y la composición de las procesiones. En aquellos años, en 1758, al igual que en 1761 y de hecho incluso también en 1732, cuando se acaba el retablo, el hermano mayor marrajo es Juan Martín de Iturburúa, un navarro afincado en Cartagena, donde era administrador de las rentas provinciales y de los servicios de millones, que era el nombre que más o menos recibía lo que podríamos encontrar en equivalencia con lo que hoy es la delegación de Hacienda. Llevaba, como digo, ya unos cuantos años al frente de la cofradía y es el que protagoniza este enfrentamiento en 1758 con los dominicos. La relación entre dominicos y marrajos, por lo que se deduce, era algo tensa porque precisamente la ampliación de la cofradía, el que cada vez hubiera más hermanos, el que se hubiera multiplicado, como digo, la población de Cartagena por 25, es de suponer que también en número parejo el incremento de los hermanos de la cofradía, hace que el número de entierros sea mucho mayor. Antes se enterraría pues cada año uno o cada 2 años uno, mientras que ahora el número de entierros es grande. Y esos entierros no solamente tienen que ir a las criptas que estaba mencionando anteriormente, o que incluso puse la foto anteriormente de la excavación de la cripta de 2006, sino que requieren una serie de misas. No solamente la misa de funeral, sino una serie de misas que se decían y que se encargaban en los estamentos. Y esas misas había que pagarlas. Y los marrajos no tenían dinero para hacer frente a todas las misas que los dominicos decían en aquel momento. En el testamento de Juan Martín de Iturburúa consta que la cofradía le debía un auténtico dineral porque el hermano mayor de su bolsillo había pagado las misas durante un montón de años de los hermanos de la cofradía. Pero esa relación tensa acaba rompiéndose en 1758. El problema surge en Santo Domingo cuando en plena Cuaresma, el 21 de febrero de 1758, el ayuntamiento pide a los marrajos que la imagen del Nazareno salga en procesión de rogativas y que además esa rogativa, está documentado, es una rogativa amplia, había una gran sequía, había que salir durante 9 pedían a los marrajos que salieran en rogativa durante 9 días y esto era algo que era común. De hecho, incluso hay datos que avalan la presencia del Nazareno en procesiones de rogativa y en procesiones extraordinarias, mucho antes incluso de que estuvieran formalmente organizadas las procesiones en marrajas a partir de 1663, y era debido a que el Nazareno era una de las imágenes que más devoción tenía en Cartagena. Junto al Nazareno, únicamente la Virgen del Rosel eran las imágenes que, digamos, estaban en la cúspide de esa pirámide de la devoción de los cartageneros y que, a tenor, como digo, del número de rogativas que piden. Pero claro, el problema que le plantea el ayuntamiento a los marrajos no es pequeño, porque el día 21, como digo, de febrero, es cuando el ayuntamiento le pide a los marrajos que salgan en rogativa, pero es que el 23, jueves, tenían que empezar la novena.
En aquella época los cultos de Semana Santa no se hacían como ahora el tercer viernes de Cuaresma, sino el cuarto viernes de Cuaresma, que era cuando culminaba la novena al Nazareno. Y esa novena tenía que empezar el jueves 23. Pero claro, si salían en rogativa durante 9 días con la imagen del Nazareno a cualquier punto de la ciudad, el ayuntamiento le daba a elegir, eso sí. Le pidió que salieran 9 días en rogativa, pero le dio a elegir el lugar al que podía. Claro, era imposible celebrar la novena como la solían hacer los marrajos tradicionalmente en Santo Domingo y al mismo tiempo atender la petición del ayuntamiento de sacar al Nazareno en rogativa. Entonces, lo que deciden los marrajos, pues es una cosa a priori sencilla. Sacan al Nazareno en rogativa, lo llevan a la iglesia de San Francisco, al convento franciscano, donde hoy está, como digo, la plaza de San Francisco, y ahí realizan cultos cuaresmales. No solamente están los 9 días de la rogativa, sino que toda la novena al Nazareno se hace en el convento de los franciscanos. Pero olvidaron, al parecer, de consultarle a los capellanes de la cofradía, que eran los dominicos, esa intención, y se fueron tranquilamente al convento franciscano. Pero, para la sorpresa de los marrajos, sorpresa creo yo que relativa, cuando vuelven al convento de Santo Domingo, en procesión con la imagen del Nazareno, se lo encuentran cerrado a cal y canto y los dominicos se niegan a abrir. No hay problema porque la capilla tiene puerta, como todos sabemos, y entran a la capilla a través de la puerta directamente de la capilla a la calle Mayor. Pero el caso es que las relaciones con los dominicos quedan gravemente quebrantadas. A partir de ahí, el prior de los dominicos se niega a que en los oficios de Semana Santa la llave del sagrario se le entregue al hermano mayor para que la lleve el Nazareno en procesión. Los marrajos, que no estaban tampoco por la labor de amilanarse, por la labor de plegarse a lo que planteaban los dominicos, se niegan a que los comisarios, que cada año, al parecer la cofradía, los comisarios que iban a desempeñar los distintos oficios durante ese año, durante la procesión o durante las procesiones de ese año, los proponía la cofradía, pero formalmente quienes los investían eran los dominicos. Bueno, pues la cofradía obvia a los dominicos también en el nombramiento de los comisarios. Los dominicos le piden los libros de actas de la cofradía a la cofradía dice que no se los da. Y la cosa se pone tensa, pero eso sí, a tenor de las cartas que están publicadas y que conocemos, porque todo ese enfrentamiento quedó documentado por escrito, con un exquisito gusto. Es decir, estaban muy peleados, pero tenían una educación magnífica para decirse las cosas por escrito los unos a los otros. ¿Qué es lo que hace Juan Martín de Iturburu, el hermano mayor? Pues eleva el asunto y en vez de resolverlo en discusión con el prior de los dominicos, se dirige al superior, al ministro provincial, Luis de los Ríos, que residía en Córdoba, y me imagino que para sorpresa del prior de los dominicos, el provincial da la razón al 100% a los marrajos. Bueno, yo entiendo que cuando esto sucede en 1758, cuando en 1773 se firma ese método y orden que se debe practicar en la Semana Santa en el convento de Santo Domingo con su comunidad, con este título tan largo que publica Casal, lo que estamos viendo en este caso es el acuerdo entre marrajos y dominicos que zanja la polémica de 1758 y que establece milimétricamente cuál es el comportamiento de unos y de otros en las celebraciones de la Semana Santa a partir de ese momento. Bueno, pues con este conflicto de 1758 nos plantamos ya en 1761, que es el año que nos ocupa. Cartagena, como digo, no es ni por asomo la pequeña localidad de 2.000 habitantes que asistía a los primeros cortejos penitenciarios de los marrajos, casi 100 años antes, sino que es una gran urbe, una de las 10 ciudades más pobladas de España en ese momento. De tan extensa población, de esos 50.000 habitantes que hacía referencia anteriormente, la mitad son marinos destinados en Cartagena o trabajadores del arsenal. Pero un grupo muy importante, también lo comentaba, son personas no censadas, en torno a 12.000, la mayoría de ellas pertenecientes a colectivos minoritarios o que están de paso, marineros que estaban en barcos que estaban anclados o fondeados en el puerto. Y es cierto que posiblemente también hubiera gran afluencia de visitantes en los días de la Semana Santa para asistir a las procesiones. Eso al menos es lo que cuenta en la primera instancia que, en solicitud de cambio de la ubicación del paso de la calle de la Amargura, dirige Juan Martín de Iturburu al ayuntamiento de la ciudad. Reproduzco aquí este texto, en el que los marrajos se dirigen al ayuntamiento y dicen que, estando próxima a la función del paso del Viernes Santo, que se ejecuta en la plaza principal de esta ciudad, deseaba se ejecutase en la plazuela de la Merced respecto de los perjuicios que han examinado se causan con motivo del gran concurso de gente que atrae dicha función, así de este pueblo como forasteros y a la corta extensión de dicha plaza principal, de forma que no pudiendo la hermandad hacer dicha función, que atención a esta parte, con la majestad y seriedad que pide, se siguen con la confusión, muchas ofensas a Dios nuestro Señor, por lo que celebraría dicho hermano mayor y hermandad que esta disposición fuese de la aceptación de la ciudad respecto a tener noticia de que la inteligencia de esta novedad
se solicita la posesión que hasta aquí han tenido de que dicha función sea referida a la reflexión también. Lo que hacen los marrajos es decir, se ha quedado pequeño, hay mucha gente y el comportamiento que tienen allí las gentes que asisten a la procesión no es acorde a lo que los marrajos entienden que debe ser la seriedad que reviste sus procesiones. Esta petición se plantea tal cual, por escrito al Pleno Municipal, que celebran el sábado 21 de febrero de 1761 en el Concejo de Cartagena, habiéndose iniciado ya la novena a nuestro Padre Jesús Nazareno, estábamos a decir en plena Cuaresma, y es el secretario de la corporación el que plantea el tema, pero la corporación no toma ningún acuerdo ese día 21, como digo, sábado, y la plaza el jueves siguiente, día 26, pidiendo que estén presentes en la reunión todos los concejales, todos los regidores, porque el ayuntamiento se toma, parece ser bastante en serio, el atender esta petición o denegar esta petición de los marrajos. Como digo, está el tema de la capacidad, pero también está el tema, y para mí más importante, del comportamiento de la gente. Pero el ayuntamiento no hace caso. El ayuntamiento, que 3 años antes le había puesto un aprieto a la cofradía a pedirle que sacaran rogativa al nazareno en plenos cultos y que los marrajos habían cedido plenamente a la solicitud del ayuntamiento. Sin embargo, ahora el ayuntamiento no cede a la solicitud de los marrajos, no tiene esa misma condescendencia. Y el día 26, como digo, se reúne el ayuntamiento y dice, y entendido por esta ciudad, habiendo conferido largamente sobre el asunto, dijo que mediante a que de inmemorial tiempo se ha hecho siempre dicho paso en la plaza principal, que lo que se expresa de mucha concurrencia de personas la ha sido mayor en años anteriores, que principiaban las reales obras artesanales y se construían bajeles para la armada de su majestad, que de presente ha cesado en mucha parte, y que lo que se dice por dicho hermano mayor de ofensas contra Dios nuestro Señor, que resultan en dicha plaza, las mismas o con mayor abundancia se ejecutarán en dicha plazuela, se refiere a la Merced, por la más extensión de ella, no siendo en el día tan estrecha como se supone la referida plaza principal por haberse ensanchado en gran parte con la salida y comunicación que se dio a la calle Real. Y añade como tercer argumento para negarse a aceptar la petición de los marrajos que en dicha plaza se halla el convento de las monjas franciscanas de la Purísima Concepción, que es el único que hay en su población, estar en ella las casas capitulares y la posesión que se hallan los vecinos que tienen casas en ella, con su cárcel pública, todo lo cual, y es curioso como concluyen, acuerda que por caballero comisario que se sortee, no había nadie que se ofreciera, parece ser voluntario, a comunicar los marrajos la resolución del ayuntamiento, se haga presente dicho hermano mayor a fin de que se sobresea dicha pretensión y de lo que resultase de cuenta esta ciudad en el primer cabildo minero que se celebre. Como digo, como acabo de leer, el Concejo basa su resolución en 3 puntos. La primera, desestima las cuestiones relativas a la capacidad de la plaza, se ha ampliado, es más grande, cabe todo el mundo. E incluso dice que en años anteriores hubo más gente, sin que hubiera problemas para que el paso se hiciera allí. Dice que los problemas de conducta serían los mismos o incluso mayores en la Plaza de la Merced porque cabe más gente. Y defiende, por último, la condición principal de la plaza, en función de quién vive allí, de los edificios que están establecidos, para que así se siga estableciendo el encuentro. Pues como digo, no le dicen que no, lo que le piden a los marrajos es que recapaciten y que desistan de su petición. Bien, en este momento, llegado a este momento, ambas partes han puesto sus pretensiones o su posicionamiento sobre la mesa. La cuestión es saber quién tiene razón. Podemos constatar, por ejemplo, que un dato que aporta el ayuntamiento es cierto. Las obras del Arsenal habían evolucionado y que, aunque hasta 1782 no llegarían a su final, en 1761 no tenían la actividad de antaño. En 1757 se había finalizado la obra de los 2 grandes diques de carena, que habían entrado en servicio en septiembre de 1759, y en efecto la construcción de navíos había sufrido un parón importante. Entre 1750 y 1756 se habían construido 16 embarcaciones y desde dicho año ninguna, aunque precisamente se retomaría la construcción en 1761, probablemente por las empresas bélicas que mencionaba al principio de esta intervención, con 2 nuevos navíos. Pero en contra de lo que dice el ayuntamiento, no había menor gente en Cartagena. Según si nos atenemos a los censos, la población había seguido incrementándose, aunque ya había menos trabajo en el Arsenal. Lo que sí aumentó fue el número de desempleados. Desempleados que, lógicamente, al tener menos ingresos, encontrarían mejor acomodo en una zona más popular, en una zona donde era más barato, digamos, residir, que en una zona nueva, en un barrio de expansión, como el que se estaba creando en torno en el Arrabal, en el barrio de San Diego. Pero, a mi entender, el problema fundamental, el que da la razón a los marrajos en sus pretensiones, es el de la conducta de las gentes.
Hay un hecho que avala la conducta de los marrajos, que los problemas que alegan los marrajos en cuanto a la conducta del personal, es más, lo amplía, que es las muchas quejas que se conservan en el archivo municipal de Cartagena, procedentes de los frailes agustinos, cuyo convento, como recordamos o como sabemos, se encontraba entre el Arsenal y la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza de San Agustín. De continuo, los agustinos se dirigen al ayuntamiento quejándose de conducta de la gente. Estamos hablando de la zona de embarque, de los muelles, de los marineros que bajan de los barcos, de la zona de taberna, en la calle Bodegones, la zona, digamos, más popular y donde parece ser que la conducta de la gente molesta de continuo a los frailes de San Agustín. Al mismo tiempo, los agustinos en sus escritos nos desvelan otro problema que había en la zona, que no habían mencionado los marrajos, pero que evidentemente existía, y que los agustinos sí se quejan de continuo, y es el mal olor que había en el entorno de la Plaza Mayor y en el entorno del convento de San Agustín, porque enfrente estaban la carnicería y la pescadería, la lonja de pescados y la de carne, entre lo que es el ayuntamiento y el principio de la calle Real actualmente, y ahí no había servicio de recogida de basuras, es decir, los desperdicios y los despojos que sobraban en uno y el otro establecimiento se abandonaban a los pies de la muralla, en la playa que se abría detrás de la muralla, para que se pudrieran allí o se lo llevara el agua o la gente. Y evidentemente eso había un mal olor de continuo que también hacía que se quejaran repetidamente los frailes de San Agustín. Pero repito que no hay que menospreciar el problema de la conducta de la población o la irreverencia que esta muestra ante las procesiones marrajas. Un problema que para mí, insisto, creo que es el principal de los motivos que alegan los marrajos, como se verá en el escrito que ahora referiré al ayuntamiento. Este fue un problema, para que nos hagamos una idea, que llevaría incluso muy poco tiempo después, en 1774, al obispo de Cartagena, Diego de Rojas, a prohibir la salida de las procesiones en horario nocturno. ¿Y por qué prohíbe el obispo las procesiones en horario nocturno? Pues lo dejo escrito. Dice, ante el escándalo bullicioso que solía haber en ese día en las calles de la ciudad, las peleas, borracheras y visitas a casas de mala nota, todo ello en grave contravención de los fines piadosos para los que los desfiles procesionales se habían creado y en fomento de toda clase de vicios que iban en contra de la religión. No podía ser más claro el obispo. Yo creo que además es un tema que nos suena a todos, es decir, que el que se produzca el encuentro, ha habido momentos no tan lejanos como el siglo XVIII que han concitado mucha gente en el centro de la ciudad que se dedicaba a otros menesteres que precisamente entorpecían el paso de las procesiones. Pues es un asunto muy parecido al que sucede en 1761. Así pues, aunque el ayuntamiento se ha negado a atender la petición, los marrajos no se rinden y acuerdan en cabildo que de no ceder al cambio ese año no sacan procesión. Se plantan ante el ayuntamiento y ante la firmeza de la cofradía el ayuntamiento vuelve a estudiar el problema en la sesión del martes 3 de marzo, ya muy pocos días antes de la Semana Santa. En esta ocasión, quien preside la reunión es el corregidor y gobernador militar de la plaza, una competencia que el gobernador tenía, la de poder presidir el pleno del Consejo cuando lo estimara oportuno, que en ese momento era el mariscal de campo Vittorio Attendolo Bolognino Visconti, conde de Bolognino, una persona que llevaba muy poco tiempo en el cargo, había accedido al mismo el 26 de octubre de 1760 y que adopta una solución salomónica al plantear sencillamente que el paso se celebre en ambas plazas. Ahí tenéis lo que es la resolución del ayuntamiento, en la que dice que no hay incompatibilidad alguna para poder descender, se haga dicha función en la pretendida apertura de la merced, con tal de que no se defraude la principal llamada del ayuntamiento de la posesión en que se encuentra y de que se ejecute en ella. Lo que manifestará desde luego dicho hermano mayor. Lo que sí podemos constatar es que a raíz de aquel conflicto, probablemente a raíz de aquel conflicto, el conde de Bolognino debió tomar cartas en el asunto de la mala conducta de los ciudadanos, porque poco antes de dejar su puesto en Cartagena, 1766, 5 años más tarde, se conserva un documento llamado Relación de los vagos, viciosos y malentretenidos que, como corregidor de esta ciudad de Cartagena, bien instruido conforme a los curas párrocos y demás personas celosas del servicio de Dios y del Rey, he mandado arrestar y salir en el cuartel de legos de esta plaza para pasar al comisario de guerra, a los que han aplicado una leva forzosa por la conducta que venían manifestando y de la que se quejaban curas párrocos y demás personas celosas del servicio de Dios. Este escrito, como digo, es del 26 de mayo de 1765, muy poquito tiempo después de los hechos que nos concitan hoy. Así pues, como hemos visto, los marrajos consiguieron finalmente su propósito, aunque la realización del encuentro en ambos emplazamientos sería una condición que ponía el ayuntamiento, y a tenor de lo que encontramos en el citado ya varias veces esta noche método y orden de las procesiones marrajas de 1773,
12 años más tarde, ya no se realiza en la Plaza del Ayuntamiento, sino tan solo en la Plaza de la Merced, porque el recorrido de la procesión que describe ese documento es viernes por la mañana, sale de Santo Domingo, entra por el carrerón de Medieras y hasta la Puerta de los Cuatro Santos, sigue hacia la calle San Miguel, entra en Santa María, en el centro de penitencia, sale de esta iglesia por la puerta inmediata de la pila bautismal, siguiendo a buscar la calle Honda, la de Balcones Azules, a San Francisco, segunda estación de penitencia en el convento franciscano, y sigue la Plaza de la Merced, Duque, Cuatro Santos, Cañón y Mayor. Ya ha desaparecido la Plaza Mayor, ha desaparecido cualquier mención al encuentro en dos lugares. Bien, como hemos visto, el cambio de ubicación del encuentro no fue un hecho aislado, no fue la única modificación notable que experimentaron las posteriores marrajas en el siglo XVIII, porque Cartagena había cambiado y los marrajos también. La Plaza Mayor representaba una Cartagena del pasado. Los marrajos buscaban su espacio en la nueva ciudad. Querían desligarse de estrecheces, pero sobre todo buscaban el recogimiento y la seriedad que siempre fue el principal de los referentes, lo sigue siendo, de esta cofradía en sus cortejos penitenciales. Los marrajos, en suma, y con su decisión de 1761, nos legaron un momento singular y único en un escenario que hoy seguimos pisando, el que cada madrugada de Viernes Santo vivimos cuando asistimos, en el antiguo barrio de San Diego, al conmovedor instante en que María abre sus brazos, queriendo abrazar al Hijo que camina bajo el peso de la cruz, al encuentro de los marrajos. Muchas gracias. Agustín, enhorabuena por tu interesante conferencia. No podíamos iniciar mejor la Cofradía Marraja este ciclo de conferencias. Y ahora, desde tu cofradía, desde la nuestra, queremos que tengas un recuerdo tanto de este acontecimiento, del 250 aniversario, como de este día. Gracias. Sí. Bien, muchísimas gracias.